Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos, estamos en un programa más en Radio Anáhuac, este es su programa Por Escrito y el día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda también, no sin antes recordarle que por favor nos siga a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, estamos en Facebook, Por Escrito MX, en X, @por escrito _ pueden seguirnos también por video a través del canal de YouTube en Revista Por Escrito o también en audio a través de Spotify Por Escrito también. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Mi querida Ceci, nos vamos de viaje en el espacio y en el tiempo. Nos vamos, mi querida. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Fíjate, a ver, te voy a dar un acertijo. Y este acertijo lo dijo Napoleón Bonaparte. ¿Qué es aquello a lo que el tiempo le tiene miedo? ¿Qué es aquello a lo que el tiempo le tiene miedo? Pues supongo que a ser olvidado o algo así. A las pirámides de Egipto. Ah, pues sí. A las pirámides de Ciertamente. Egipto. No hay, entiendo, Juan Carlos, un vestigio tan viejo como las pirámides que están en el Valle de Mena, en el Cairo, y creo que vale la pena que nosotros nos vayamos de viaje a lo que pasaba a la vera de la media luna del río Nilo y todo lo que esa tierra tan fértil en este delta del Nilo con el Mediterráneo sucedió y todo lo que se permitió gracias a esta gente tan inteligente, tan que vivió en un lugar tan bonito, tan lleno de colores, de luz, pero también que supieron vencer al desierto y que supieron escribir de una manera maravillosa, casi parecía que estaban pintando. Extrañamente fértil esa tierra en el espacio y en el tiempo. Uh-huh. Creo que la gran bendición de Egipto es, por un lado, el mar Mediterráneo, por supuesto, Sí, claro. y por otro lado, el gran río que lo atraviesa casi en su totalidad, que es el río Nilo. Y digo extrañamente porque, a ver, es fértil en literatura, Sí. por supuesto, porque es fértil en civilización, completamente. Pero digo que es extrañamente fértil porque sí tuvieron que hacer una labor muy importante, que claro que los va a constituir, los va a configurar, a la hora de hacer, digamos, todas las herramientas o toda la ingeniería que requería las inundaciones. Al final están en el desierto. Y es de verdad una ingeniería brutal cómo sacaban de los ríos las aguas. Ya hablaremos de algunas de las ciudades. A mí particularmente Memphis me llama la atención precisamente por esta situación de, pues de repente se inundaban, de repente estaban secos, Uh-huh. y si no utilizaban bien el agua en las temporadas en las que les tocaba, pues esta civilización no se hubiera podido desarrollar igual. Estoy totalmente de acuerdo y a mí me llama mucho la atención todo lo que sucede cerca del Valle de Asuán, porque pues más o menos a mitades de los años 60 del siglo XX se construye una presa y nos deja, o sea, recorren un poquito el cauce del río Nilo y Dios santísimo lo que encontraron. Todos los vestigios de Philae, que es esta ruina maravillosa en donde además vamos a encontrar muchísimo de lo que los egipcios quisieron escribir y también la maravilla de, me imagino, de toda la gente que fue descubriendo todo esto y al final, mi querido Juan, sin entender qué era toda esta grandeza. No, y habrá que tardar un poco en comprenderlo porque ni los mismos egipcios en su momento entendían todos los simbolismos, y es que la forma de escritura egipcia, lo que nosotros conocemos como los jeroglíficos, están en una delgada línea entre lo que se puede hablar de protoescritura Sí. y escritura logo
logográfica. Empezaban, porque sí es verdad que algunos símbolos que se repiten constantemente en tumbas, en paredes y demás, algunos sí emitían sonido, como si fuesen letras. Entonces, voy a inventar un poco porque no soy egiptólogo, pero si aparecía un ave, entonces a lo mejor esto se pronunciaba como ra. Y ese sonido poco a poco fue configurando ahora sí una escritura monosilábica como la que tenemos el día de hoy. Me gustaría hacer un pequeño recuento, que es la manera quizá más sencilla de entender a esta civilización egipcia, que es muy antigua. Hablamos de 3 grandes periodos, grosso modo. Primero, el Imperio Antiguo, que dataría aproximadamente del 2686 a.C. al 2181. Aquí las grandes ciudades, al parecer, serían 4. Heliópolis, Menfis, Hermópolis y Tebas, como las grandes ciudades de este imperio. Las ciudades pues van a tener sus auges, sus decadencias, y vamos a llegar a un imperio medio hacia el 2055, 1650 antes de Cristo. Por eso es que es una de las civilizaciones más antiguas, quizás solo la mesopotámica es más antigua. Finalmente se habla de un imperio nuevo, que es muy viejo, del 1500 aproximadamente al 1050, todavía esto no solo antes de Cristo, incluso antes de que los romanos hicieran su aparición. Este periodo nuevo como que se va a extender, y después vendrán, voy a llamarlo así ahorita, invasiones griegas, invasiones romanas, y esto es un poco la parte de la historia alrededor del año 100 que más conocemos, antes de Cristo, que más conocemos en la historia, que es el periodo donde Julio César llegará a Egipto y va incluso a inclinar un poco las balanzas, ¿no? Sin duda, y además me parece también muy relevante esto que tú hablabas de estos jeroglíficos que en realidad son como una especie de pictogramas muy, muy al principio, Juan Carlos, y cómo estos eran tallas sagradas. Así era como los egipcios de aquellos años la denominaban, porque todo esto tenía que ver con la relación que para los egipcios era muy importante con el más allá, con los muertos, con cómo tú tendrías que hacer el tránsito de la vida terrena al más allá. Y además, bueno, por supuesto que allá era más importante que acá. Y cómo entonces vamos a tener toda una especie de corte deidífica de dioses que van a estar representando, pues, no sé, al sol, al agua, al desierto, a la muerte, los juicios que van a hacer, y en fin, creo que ese dulcecito te lo dejo a ti porque tú sabes, o sea, a ti te gusta mucho todo el tema de quién componía como este Partenón egipcio, ¿no? Bien, sí, ahorita hago alguna referencia un poco al Partenón egipcio, no sin antes mencionar que, como en casi todas las civilizaciones, al principio hay un caos, hay un todo, hay una totalidad a partir de la cual surgen cosas, y esta totalidad, por ejemplo, estornuda, y al estornudar pues sale el dios del aire, y luego escupe, y al escupir sale el dios le llaman ellos de la humedad, que claro, es muy lógico cuando hablamos de Egipto, por eso refería al Mediterráneo, al Nilo, y así un poco de las partes del cuerpo, como en muchas otras civilizaciones va a ir surgiendo la idea de la creación para los egipcios, que lo que quiero yo acentuar particularmente, porque esto tendrá que ver con la literatura, es que los dioses egipcios son principalmente híbridos, es decir, mitad humanos, mitad animal. Pero ¿qué animales habría en Egipto? Bueno, ya hemos dicho que es una zona más o menos pantanosa, una zona más o menos desértica. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, a Sobek, que es mitad hombre, mitad cocodrilo. Vamos a tener Xmet, que es mitad león, mitad humano. Anubis es mi favorito. Vamos a tener Anubis, por supuesto, que es mitad chacal, hiena, como hiena, como perro. Obviamente va a haber también una devoción muy interesante, particularmente en una ciudad, a los gatos.
Tenemos a Thoth, que es mitad también ave, mitad humano, y creo que esto es relevante para ir comprendiendo la mentalidad egipcia y de esta manera irnos metiendo a su literatura, a partir de los mitos, a partir de las leyendas, a partir de los héroes y lo que pueda haber el día de hoy. Pero de momento vamos cerrando esta sección y vamos a la siguiente. Vamos. Lo desconocido. En esta sección, en la que las letras importan, me gustaría platicarles sobre algunas ciudades desaparecidas de Egipto. Quiero convocarlos a como invitación para utilizar su fantasía. Imagínense que de repente están en el desierto, que se está construyendo una presa y esa presa necesita que se desvíe solo un poco el cauce del Nilo. ¿Y qué se encontró? Se encontró una bellísima ciudad inundada. Estoy hablando del templo de Philae. Philae, que está muy cerquitita de la ciudad de Asuán. Pero lo mismo sucedió con Tonis, con Heracleón, con Canopo, que fueron sepultadas por el tiempo y desaparecidas de la faz de la tierra durante más de 1 milenio. Imagínense nada más, 1000 años, y lo único que se supo de su existencia eran referencias en algunos de los textos antiguos, en algún papiro se llegaron a mencionar, y las inscripciones que se encontraron en algunos lugares. Tonis era el puerto egipcio y Heracleón la ciudad en el templo de Hércules, situada en algún lugar de la costa de Egipto. Heródoto, el padre de la historia, este gran griego, dijo haberla visitado en 450 a.C. Cito: y los sacerdotes me dijeron cuando pregunté por Helena de Troya que Paris se la llevó a Esparta en barco hacia su propia tierra, y cuando llegó al mar Egeo, los vientos lo empujaron en dirección contraria hasta el curso del mar de Egipto. Y como los vientos no cesaron de soplar, llegó hasta el mismísimo Egipto, a la desembocadura canópica del Nilo, en cuya orilla estaba, y aún sigue de pie, el templo de Hércules. Este legendario relato, que se encuentra en la Ilíada de Homero, se entremezclaba con la historia ciudad griega de Egipto. Pero entre la historia que Heródoto puso en boca de los sacerdotes sobre el rapto de Lemna por Paris, la persecución del rey Menelao, que ya conocemos, indicaba que habían estado en una ciudad y en donde había existido un templo de Hércules. ¿Pero dónde estaba esto? Pues parecía que existía por ahí algo escondido en la desembocadura del Nilo. Tonis era la otra ciudad egipcia a la que se tenían referencias como un puerto de entrada al gran imperio egipcio, pero también había desaparecido de la faz de la tierra, así como el templo de Amón-Gereb. Los textos papiros antiguos siempre hacían ilusiones, en fin, a una serie de ciudades a la orilla del oeste del Nilo que desaparecieron: Canopo, Heracleón, Tonis, Menutis, Philae. La talla griega y la egipcia, la sobrecogedora estatua de más de 5 metros de granito dedicada al dios Api, que atrapa la vista al sumergirse en la sala número 30 del Museo Británico, hace resonar estas palabras de Heródoto, de Estrabón, que dejó constancia de que existieron ciudades y que estas ciudades, ¿dónde quedaron? Pues quedaron ocultas debajo del agua. Lo que sucedió es que de repente enormes y colosales estatuas quedaron debajo del agua. Templos que el día de hoy podríamos catalogar como de 5 pisos quedaron cubiertas por el cauce del Nilo. Pienso, por ejemplo, en la escultura de Arsinoe, que muestra esta enorme estatura y que es el comienzo de
una serie de recuperaciones que se hicieron de las ciudades perdidas de Tonis y de Heraclión y estaban ubicadas para ser como ciudades espejo, como ciudades gemelas, y se trataba en realidad de la misma, de un importante puerto en donde se entraba a Egipto, pero que se hundió en la desembocadura del Nilo, cerca de la costa de Alejandría. Su historia y la de Canopo reviven entre las paredes del indispensable templo arqueológico en el corazón de Bloomsbury, con impresionantes piezas que abarcan desde la estela de granito a la bellísima escultura de Arsinoe, exponente de la fusión de las escuelas de Grecia y Egipto. Bueno, pues las ciudades perdidas, cuya ubicación y destino se trataban en realidad del mismo lugar, eran ciudades sumergidas, dos mundos perdidos de Egipto, y cuando la cultura griega se fusionó con la egipcia en la era ptolomeica y también en las profundidades de la desembocadura, desaparecieron estas ciudades, porque la impresionante escultura de Api abre un fascinante recorrido sobre todas estas bellezas hundidas de las ciudades de Cánopo y Tonis Heraclión. Fueron descubiertas en el año 2000, la eternidad bajo el agua. Eso es lo que muestra el sueño de estos arqueólogos que consiguieron también con un poco de suerte entrar en esta especie de Atlántida, en estos templos que tenían estatuas en el fondo del mar y que despertaron con el rigor de la ciencia. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones. Mi querida Ceci, ¿por dónde te gustaría comenzar a platicar de este país, de este territorio, de esta grandeza? Que no me gusta hablar de ruinas, me gusta hablar de espacios arqueológicos, de esta literatura tan impresionante que nos dio una de las grandes civilizaciones. Fíjate que, mi querido Juan, tú hiciste una división muy interesante y es estas ciudades tan antiguas que tienen nombres egipcios, estas ciudades que tienen herencia griega tanta que adquieren un nombre griego, y estas ciudades importantísimas que tienen que ver con la relación con Roma. Por ahí me gustaría que pudiéramos ir como tejiendo nuestra trama. Bien, yo aquí tengo, obviamente no son todas, en algunos casos son más bien la región, no específicamente la ciudad, pero, a ver, tenemos de las que tienen nombre egipcio: Siwa, Giza, Jammu, Saqqara y Memphis. Y ahorita, solo por mencionar, ya hablaremos de ellas más adelante, las que tienen nombre romano o griego, también no son todas, son solo algunas: Canopos, Apollodorus, Heracleón y Alejandría, por supuesto. Claro. Pues, ¿por dónde te gustaría comenzar? Pues vámonos así, atrás en el tiempo, mi querido Juan. A mí me gustaría hablar del libro de los muertos. Este libro que tiene que ver con esta relación que los egipcios tenían con lo que ellos consideraban sagrado. Es un libro que si nosotros lo leemos, vamos a encontrar en la actualidad muchas fórmulas mágicas, vamos a encontrar hechizos, pócimas, vamos a encontrar pues todo el panteón de dioses que ellos tenían. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención cómo los egipcios tenían muy claro por qué escribieron este libro. Y este libro estaba escrito para guiar al mortal terrenal a tener un buen trance hacia la muerte. Que ahorita estaba buscando rápidamente, no lo vamos a poder leer de todas maneras porque es muy extenso, pero en el libro de los muertos hay un pasaje súper interesante de una persona que se va a encontrar con Anubis, que es quien guarda, digamos, el paso al inframundo. Hay dos momentos, uno muy famoso, más conocido, que es cuando se pesa tu corazón con una pluma de, no recuerdo específicamente qué ave. Tiene que haber menos peso en tu corazón
que en la pluma para que puedas acceder. Y lo otro que es muy interesante es, debes conocer pues algunos rituales, algunas cosas. Ahorita no recuerdo los nombres, pero le pregunta Anubis al personaje que quiere pasar, ¿cómo se llama la bisagra superior derecha de la puerta que da acceso a el inframundo? Y la otra persona debe responder. Una manera de ritual, de ver si sí tienes los conocimientos básicos de los dioses para poder acceder. Porque adivina qué, mi querida Ceci, me imagino que esta historia ya la has escuchado. Ahorita continuamos hablando de otras ciudades, pero quisiera hablar de un faraón muy importante que digamos que hizo lo contrario de lo que harían los faraones. El panteón egipcio es de muchos dioses, se habla de millares de dioses. Y hay un faraón que quiere que sea más bien uno el que rija sobre los demás. Y este faraón es Agnatón, esposo de Amenofis, la famosa Nefertiti. Él lo que quería en realidad era que hubiera un dios, ¿no? Pero pasó como dice Nietzsche después, ¿no? Dios ha muerto. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a entender que lo que quería él era que el faraón se divinificara, se pusiera como a la altura de los dioses, y entonces ocurrió una revuelta civil, en realidad, y esta es la primera muestra quizá de monoteísmo en la historia de la humanidad. Y que fuera el sol el que rigiera también hace bastante sentido ya después para el posterior cristianismo, la helenización y todo esto. Sin duda, creo, mi querido Juan, que todo es que además los egipcios eran muy, muy políticos. Quisiera regresar un poquito al libro de los muertos, porque el libro de los muertos tiene en realidad como 4 temas centrales. Uno era al que te referías, que era el juicio de Osiris, que es esta representación del difunto frente a la deidad y como pasando a la balanza. La segunda parte es una guía para el viaje, es una serie de instrucciones, de fórmulas que se le dan al difunto, que tiene que llevar estos conocimientos esenciales para navegar en el inframundo y enfrentar a seres mitológicos que podría encontrarse en el camino. La número 3 es la protección contra los demonios, ¿no? Estas invocaciones y estos hechizos que están eminentemente destinados a proteger al difunto de estos seres malignos y de peligros que pudieran amenazar su viaje. Y por último, los rituales de purificación. Estos textos van a detallar estos procedimientos para que el difunto llegue puro y asegurar su entrada al reino de los muertos. Sí, estaba recordando que hay una fórmula que es como en negativa. No me va a dar tiempo de encontrarla ahorita, pero tiene que ver con: yo no he robado los panes de los rituales a los dioses, yo no he hecho el mal a nadie. Un poquito es esa fórmula que el muerto tiene que, pues al final tiene que confesarse, justificar, ¿no? Y si los dioses deciden que no es así, pues no va a poder pasar al inframundo y esa será la desgracia. Me regreso un poquito ya después de este episodio de Atón y el dios Sol. Va a gobernar un muy famoso Tutankamón. Y Tutankamón lo que va a hacer es regresar al imperio a los dioses. Se dice por aquí, leo el fragmento, dice Tutankamón, ya que ha tomado el poder: los templos de los dioses y las diosas se derrumbaron. La tierra se puso patas arriba y los dioses le dieron la espalda. Cuando alguien oraba en busca de ayuda, no era escuchado. A los dioses se les había roto el corazón. Ay. Es muy interesante en este ritual de retorno a los antiguos dioses. Y bueno, empezará obviamente un jaloneo que va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Y sorprende, Juan Carlos, que estas palabras que tú estás pronunciando las haya escrito o se le hayan adjudicado a un emperador, a un faraón tan joven, porque no me da mucho caso, pero creo que tenía 12 o 14 años cuando él murió. Sí,
Sí, pero a ver, quizá justo por eso, quizás sea la inocencia del niño la Qué que dice se bonito. le rompió el corazón. Sí, Puede sí. ser. Patas para arriba el mundo, por supuesto. Bien, a ver, si me permites, ya empiezo porque tengo aquí como mucho que decir. Corre, Juan Carlos. A ver, hay una región ya más hacia el centro de Egipto, más bien desértica, que se llama Saqqara. En Saqqara se le tiene devoción a los gatos. Hay un documental en Netflix que les recomiendo mucho, que se llama así como Descubriendo a Saqqara, Desterrando Saqqara. Es fascinante porque poco antes de la pandemia descubrieron que había un montículo, había una tumba. Y se tenían que apresurar para poder gastar el dinero que tenían para hacer un descubrimiento, porque si no el gobierno ya no les da dinero. Y entonces descubrieron que había algunos gatos, los restos de una familia, pero lo que era muy interesante de esa tumba es que en los escritos de las paredes decía, no recuerdo los nombres de los personajes, esta tumba es mía, esta tumba es de fulanito de tal, esta tumba es de fulanito de tal, con una insistencia muy poco común en las tumbas. Sí, siempre se dice esta es la tumba de fulano de tal, pero no se tiene que insistir en eso. Entonces, indagando los historiadores, con los antropólogos, con los arqueólogos, pues descubrieron que en realidad esa tumba fue usurpada. Y entonces, ¿quiénes son los personajes que están en la tumba? Y cuando finalmente sacaron los huesos, se dieron cuenta de que uno de ellos tendría probablemente malaria. Y eso significaría que entonces la malaria existe desde antes de lo que se había pensado. Imagínate. Y esto tiene consecuencias interesantísimas. Entre otras cosas, déjate comento, en Saqqara encontraron lo que parecía un gato gigante embalsamado, que además como que le pintaban el rostro por encima. Cuando ya lo pasaron por los rayos X o los aparatos que tienen para descubrir qué era, no era un gato. ¿Qué era? Un león, un cachorro de león. Vean ese documental sobre Saqqara, está en Netflix, no se lo vayan a perder. Qué cosa más interesante. Y bueno, si estamos hablando de los descubrimientos que se hicieron de las tumbas, de la riqueza de Tutankamón, que aparentemente no fue un faraón tan importante, imagínate lo que pasa con Ramsés II. Ramsés II fue verdaderamente la transformación, la plenitud del Egipto ya imperial, de este Egipto que mientras todo el Oriente y el Medio Oriente estaba padeciendo enfermedades, langostas, epidemias, a Egipto no le pasaba nada. Y de repente es Ramsés el que le da la bienvenida al pueblo judío, y bueno, ya después sabremos pues todas las penurias que pasa el pueblo judío en Egipto. Sin embargo, Ramsés es este personaje que tiene traspasos entre la literatura porque es como el primer faraón global que va a existir. Entonces, hay vestigios en Líbano de Ramsés, hay vestigios en la literatura hebrea de Ramsés, y por supuesto hay muchas referencias a Ramsés, no solamente en la escritura, sino en la arquitectura, en las bellas artes, etcétera. Todo lo que Ramsés hizo por Egipto fue hacerlo brillar. Como hacen brillar en la actualidad las pirámides de Giza, precisamente Así a esta región, donde también está la famosa esfinge, que muchos dicen que no es tan impresionante como pintaba. Sí es. Bueno, eso dicen algunos. Sí Yo no he es. estado en Giza. Sí. Hay otro templo muy interesante que se encuentra en Jammu, que está dedicada al dios Kemet, pero quiero más bien detenerme en Memphis. Esto le va a gustar a Cecilia Durán Mena y quizá lo recuerde porque no se menciona tanto en el libro de El infinito en un junco, pero resulta que Memphis es una ciudad más bien inundada, un poco a la manera de Ámsterdam, como lo conocemos el día de hoy, lleno de canales donde los juncos se daban en abundancia. Y como ya hemos aprendido, es a partir del junco que se hace el papel que los egipcios van a brindar al mundo, a partir del cual se van a empezar a hacer los papiros. Que a la postre terminarán siendo después los libros. La importancia que tiene el junco y la importancia que tiene Memphis como este lugar donde no únicamente,
pero sí, principalmente se podía acceder a esta planta. Y esta avidez que tenían los egipcios, Juan, por lo que queda escrito, por la permanencia, es decir, ellos tenían mucha relación con el mundo de los muertos, pero querían dejar una huella en el mundo de los vivos. Y de repente, bueno, pues, ¿cuál es la biblioteca más antigua que, si yo te pregunto, tú podrías mencionar? Estábamos hablando de algunas ciudades que adoptaron nombres. Fíjense cómo creo que en realidad se da una conquista ahí. Ah, sí. No sé qué tan cruenta pudiera haber sido, qué tan civilizada haya sido, pero que se llame Canopos, Apolodorus, Heracleón o Alejandría, que es a la que se está refiriendo Ceci, pues habla también del impacto tremendo que tuvo sobre el territorio egipcio la llegada de, bueno, en este caso el macedonio Sí, Alejandro Magno, pero bueno, Claro. estamos hablando de los griegos y de los romanos, por supuesto. Y fíjate qué bonito, mi querido Juan, porque además sí hemos tenido, gracias a pues a lo que se ha conservado de la cultura egipcia, una cantidad de cuentos, de mitos y leyendas, de historias morales, de aventuras de personajes a lo mejor no tan imperiales como el faraón y su corte, sino gente de a pie, relatos humorísticos, Juan, lo que nos hace reír. Lo que hacía reír a los egipcios, tal vez nos siga haciendo reír a las personas del milenio, ¿no? Sobre todo estos relatos míticos, en donde muy al estilo de lo que nosotros estamos acostumbrados como occidentales a haber leído de los griegos, van conviviendo los dioses con los seres humanos y van teniendo estos enfoques morales en donde vamos descubriendo qué era para los egipcios de aquellos tiempos lo que ellos manejaban como virtudes, como defectos, como cualidades, en fin, podemos entender cuáles eran las consecuencias de las acciones y los castigos que para los griegos, para los egipcios, se merecía si alguien faltaba a estos códigos. Y las historias que vienen a partir de ello, ¿no? Sí, claro. Que, a ver, quizá no sean tan populares, pero creo que quizá la más popular de las historias pueda ser la de Sinué el egipcio. Uh-huh. Y aquí habría que hacer una pequeña aclaración que me parece que es pertinente. Uno, se habla del poema de Sinué, que es un vestigio más o menos armado. Una narrativa épica, narra las aventuras de Sinué, un egipcio que abandona su país, vive diversas experiencias en tierras extranjeras. Y este poema pues es uno de los grandes símbolos. Uh-huh. Y es curioso, hay un boom de egiptología en el siglo XIX, siglo XX, y a partir de eso van a hacer una novela que fue la que va a potenciar que todo mundo conozca al menos el nombre de Sinué. Y este es Sinué el egipcio de Mika Watari, que se va a popularizar precisamente en el siglo XX. Me acordé de un chiste que contaba un amigo de apellido Sabido. Uh-huh. Él decía que le iba a poner a sus hijos Sinué, Noá y Nia. Así sería, ni ha sabido, ni he sabido, ni si ni ha sabido. Muy bueno. Fíjate que en general, como sucede mucho con textos tan antiguos como los que nos estamos refiriendo, pues no podríamos determinar quién fue el autor o si fueron uno o varios autores. Pienso, por ejemplo, en este que parece trabalenguas, el Encinamiento de Amenope, que este es un texto muy, muy específico de los egipcios porque tienen un tinte moral, tienen un tinte ético de consejos sobre la sabiduría, pero no para la alta sociedad, sino para la vida cotidiana de prácticamente todos. Hablan de virtud y moralidad, hablan de respeto a los demás, de sabiduría y conocimiento. A ver, los egipcios eran un pueblo sabio y que tenían como mucho amor al conocimiento, pero de humildad y sobre todo estos consejos para salir adelante en el día a día de la vida. Todo esto como que se une en el Encinamiento de Amenope. Bien, que, a ver, tiene bastante sentido. Ya desde aquella época
estaban los que tenían el poder y los que no lo podían ostentar. Y luego estaba todo el tema religioso, que se supone que podían adorar a cualquiera de sus dioses, también dependía un poco de la región, pero no dejaba de haber muchos abusos. Y hay momentos en la historia de Egipto que estamos hablando de prácticamente el año 4000 a prácticamente el tiempos de Cristo. Bueno, obviamente continuará, pero pues es lo más conocido, son 4000 años de historia, Sí, ¿no? imagínate. No es poco. Ahí es donde tiene bastante sentido hablar de los lamentos de Ipower, Hijos. porque es como esta forma en que el egipcio de a pie, digámoslo así, puede describir la decadencia de un Egipto que tuvo muchos momentos de decadencia, que va a interpretarse como una reflexión de los desórdenes sociales y de la necesidad de regresar a los dioses para ser bendecidos por ellos. Como nosotros estamos maldecidos por el tiempo y vamos a tener que ir cerrando el programa, mi querida Ceci, pero vamos a hacer alguna última recomendación. A mí me gustaría mucho que, por ejemplo, leamos cualquiera de estos textos muy, muy antiguos, la historia de Venamun, el discurso del rey Ahase, en fin, entremos a conocer de Egipto. Egipto es verdaderamente misterioso y maravilloso. Misterioso y maravilloso como es, la verdad, yo sí voy a recomendar de esta colección de libros, que los hay varios, sobre mitología. Yo sé que no es un libro especializado, pero creo que es una gran referencia, son lo que podríamos denominar los libros de consulta. Son libros bien bonitos. Son libros bien bonitos, están ilustrados, están bien explicados y aunque sea de manera un poquito superficial al inicio, esto es lo que nos permite después adentrarnos y buscar textos críticos o textos antiguos para tratar nosotros también de hacer nuestras propias aproximaciones. Pues despedimos el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Isis, que no es la diosa egipcia, sino nuestra productora estrella. También está Mariana Velázquez, que nos ayudó ahí en controles. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Las palabras tienen el poder de mantener viva nuestra memoria en el tiempo. El libro de los muertos.